Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería darle las gracias al colectivo Canamex por invitarme y por hacer cada año más grande este evento, que es para darles la enhorabuena. El tema de la charla va sobre la nueva ley de protección de la seguridad ciudadana que pretenden aprobar el Gobierno. Actualmente está planteado un recurso de inconstitucionalidad debido a que esta ley, aparte de afectar a los consumidores y usuarios de cannabis y a los colectivos de consumidores, también afecta a otros muchos derechos individuales que lesiona gravemente. Y es por este el motivo por el que se ha planteado el recurso de inconstitucionalidad y actualmente está parado. Pero por desgracia, en lo que afecta a los consumidores de cannabis, no creemos que la redacción de la ley cambie en absoluto. Esta ley, primero decir que las leyes, digamos que se crean para adaptar la realidad social existente. La anterior ley vigente, ley de seguridad ciudadana, la que todos conocemos como ley Corcuera, ley por las que nos ponen las multas a todos, fue creado en un contexto social donde el Estado español tenía un grave problema de drogadicción en referente a la heroína, al consumo de heroína. Por tanto, fue una ley que se creó en ese contexto y que se regularon bastantes cosas pensando en ese problema. En cambio, el proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana ahora mismo ocurre totalmente al contrario. No hay ninguna alarma social creada por el consumo de drogas actualmente y no se entiende que esta ley vaya en contra también un poco de la tendencia internacional, donde cada vez son más los estados que están dispuestos a hablar de regulación, que se la plantean o que ya se está concretando. Pues como todos sabemos, el caso de Uruguay, o en Estados Unidos se empiezan a regular el uso recreacional, donde el uso terapéutico ya llevaba tiempo ya regulándose, pero ahora empieza ya el uso recreacional para que, digamos, que el usuario de cannabis pueda tomar sus propias decisiones. Si yo quiero consumir una sustancia, la moral de otra persona no nos va a guiar en esa decisión, sino que va a ser nuestra propia moral y nuestras propias decisiones las que hagan efecto. Bueno, pues bien, esta ley de protección de seguridad ciudadana básicamente da una vuelta a todo lo que teníamos actualmente concebido respecto al consumo lícito o a la tenencia lícita de cannabis. Aparte de incrementar, por ejemplo, las sanciones, se prevé un aumento de un 330%. Si normalmente la sanción mínima por tenencia o consumo en la vía pública era de 300 euros, ahora se prevé que el mínimo sea de 1.000 euros. Es un incremento brutal y una medida totalmente recaudatoria, puesto que decimos que no hay una alarma social que motive estas sanciones y simplemente un espíritu meramente recaudatorio. Otro aspecto que nos hace pensar que la ley va por este sentido sería el tema de los tratamientos de deshabituación. Se supone que cuando se crea una legislación y se aprueba una normativa, aparte de para sancionar, lo que se hace es para integrar. La anterior ley preveía que pues, si una persona era sancionada se podía someter a un tratamiento de deshabituación para, digamos, reinsertarse. En cambio, ahora mismo, el nuevo proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana, o más bien de represión de la seguridad ciudadana, no prevé esto, sino que los elimina. O sea, es paga o paga. Otra cosa muy curiosa es que prevén introducir una cláusula muy parecida a la que consta en la ley de tráfico,
en la que si nosotros no nos quejamos, no levantamos la voz, no hacemos ningún tipo de alegación, nos reducen la sanción un 50%. O sea que primero nos la elevan un 330% y luego nos la reducen un 50% si nos callamos y no decimos nada. Es una barbaridad. Pero sin lugar a dudas, lo más gravoso de esta ley es en lo que se refiere, lo que hablaba antes de la tenencia lícita de cannabis. Los clubes sociales de cannabis y las personas individuales, los usuarios, cultivadores, que plantan para su propio consumo, dado que no hay una regulación de la misma, era un juez a posteriori el que decía si ese cultivo era lícito, era para un consumo particular o ese consumo era para tráfico. En el caso de que el juez estimara de que ese consumo, o sea, ese cultivo, esa tenencia era para el consumo, el juez dictaba una sentencia absolutoria o, en el caso de que no fuera necesaria llegar a juicio, dictaba un auto de archivo. ¿Qué sucede ahora? Que inspirados en la instrucción del fiscal general del Estado de este año pasado, de 5 de agosto, donde el fiscal, dado que hay cada vez más resoluciones favorables en cuanto a colectivos, ya sea grandes o pequeños, que consumen cannabis, que cultivan cannabis o que compran cannabis conjuntamente, y estos colectivos están obteniendo resultados muy positivos, el fiscal lo que hace es meter presión, resumiendo, da una orden a los fiscales para que todas las resoluciones en cuanto a clubes y asociaciones sean recurridas, y lo que prevé esta ley, inspirado en esa instrucción, es que cuando un juez de lo penal dicte sentencia absolutoria y diga que ese cultivo es lícito porque es para el consumo tanto de una persona individual como de un colectivo, se dé traslado a la jurisdicción administrativa para que interpongan una sanción. O sea, esto no tiene ningún sentido. Lo que hace es que si un juez nos dice que eso es lícito para nuestro consumo, que nos multen por el otro lado, por la vía administrativa. Es otra medida totalmente recaudatoria. Vamos a ver cómo se aplica esta medida, porque en la práctica un procedimiento penal se dilata bastante en el tiempo y hay unos plazos establecidos para la caducidad de las sanciones. Normalmente son 1 año desde la comisión del acto. Por tanto, si nos incautan a una asociación un cultivo, el juez al año y medio o 2 años, o en función de la carga de trabajo que tenga el juzgado o la importancia que le quiera dar el juez al asunto, nos da una resolución favorable, se supone que ya ha pasado ese plazo en el que nos podrían poner la sanción administrativa, pues ha pasado más de 1 año. Entonces vamos a ver cómo se aplican estas situaciones en cuanto si se van a suspender los procedimientos administrativos, porque por otra parte, por un mismo hecho no nos pueden sancionar por una doble vía, no nos pueden iniciar al mismo tiempo un procedimiento penal y un procedimiento administrativo por un mismo hecho. Es lo mismo que os sucede, por ejemplo, con el carné de conducir. Si a ti te cogen borracho y tienes un accidente, por ejemplo, te va por la vía penal, te retiran el carné, pero no te quitan puntos. En cambio, si no tuvieras un golpe y te encontraran borracho, te quitarían 6 puntos más una multa. Lo que quiero decir es que no se puede iniciar por un mismo hecho 2 procedimientos por vías distintas. Entonces, bueno, es una ley totalmente injusta, veremos a ver qué sucede al final con ella, pero en lo referente al tema del cannabis va a ser, bueno, el cannabis y de otras sustancias, va a ser muy difícil que se pueda encauzar este hecho. Eso sería por una parte. Ahora también me gustaría un poco hablar sobre la conceptuación legal o la fundamentación legal de las asociaciones canábicas, de los clubes sociales de cannabis o de todos los colectivos, como los queramos llamar, que se autoabastecen de una forma conjunta para el consumo de esas mismas personas.
al margen de las diferencias entre unos y otros, pues unos son más grandes, otros más pequeños, unos compran, otros cultivan, otros les cultivan a los socios. Digamos que el modelo inicial de Club Social de Cannabis tiene una conceptuación que fue pensada para convivir con la actual legislación, con las actuales leyes. Es sin duda un modelo que, nos guste o no, o por lo menos en mi opinión, es un modelo transicional. ¿Por qué? Porque nada en este mundo, digamos que nada que sea lícito ni que sea, digamos, para un objeto de consumo funciona de esta manera democrática, asamblearia y demás. Sino que en otros sitios donde se han producido las regulaciones, no solo se ha optado por vías totalmente distintas, sino que a lo mejor las mismas vías que se están planteando aquí han sido una más y no la exclusiva. Hablo, por ejemplo, del caso de Colorado, de Uruguay, donde el modelo de asociación pues se ha limitado a unos límites muy reducidos y bueno, los colectivos allí pues precisamente no están muy contentos con este tema. También pues se ha justificado como que lo que interesaba realmente era dar unas licencias a unos productores mayores, esos pagados, y bueno, ya entran ahí un poco los intereses económicos. Pero básicamente os quería explicar un poco, a mi modo de ver, los 4 puntos básicos por los que una asociación, digamos, se fundamenta. En primer lugar, estaríamos hablando del ámbito privado, puesto que lo que sancionan las leyes, en concreto esta ley de la que hablamos actualmente, perdón, la Ley de Seguridad Ciudadana vigente, lo que castiga es la tenencia del consumo, como sabéis, en la vía pública. En cambio, no se habla del ámbito privado. Por tanto, se supone que el consumo en el ámbito privado es lícito y no nos podrían sancionar por ello. Es por eso que este tipo de colectivos tienen la personalidad jurídica de asociación, precisamente porque no son entidades abiertas al público, sino que es necesaria adquirir una membresía previa para poder acceder, aparte de aceptar pues todas las condiciones y estar de acuerdo y haber sido debidamente informado sobre todo lo que allí se produce. Otra cosa sería el consumo compartido. Digamos que antes de la creación de estas asociaciones, bueno, sabéis que en el norte, en Euskadi, pues llevan ya bastantes años dándole a este modelo y que en el resto del Estado español pues ha ido extendiendo, se ha ido mutando el tema y es relativamente más nuevo. Bueno, lo que quería decir, normalmente cuando nosotros vamos a comprar una sustancia, cuando no la retiramos de una asociación, sino que vamos a comprar una sustancia, nosotros vamos, la persona nos da la sustancia, nosotros le pagamos y en el bolsillo el tipo tiene otras 20 o 30 bolsitas por si va cualquier otro cliente a comprarle. Cosa distinta sería, por ejemplo, si yo conozco, por ejemplo, a Urki. Yo sé que Urki es consumidor de cannabis. Yo sé que Urki es consumidor de cannabis y yo le digo a Urki, voy a ir a comprar algo. Y él me dice, pues cómprame a mí también, que no puedo ir, tengo que trabajar. Me da 10 euros, yo voy a la misma persona de antes, le compro 20 euros y yo, sin quedarme un trocito ni incrementar el precio, le doy a Urki sus 10 euros. Digamos que si esto lo extrapolamos a nivel asociación, con el fondo de las cuotas de los socios, debidamente aceptadas en una asamblea como marca la ley de asociaciones, esas cuotas se compra un equipo para cultivar cannabis y posteriormente se distribuye o se reparte, como lo quieras llamar, a los socios sin que haya un ánimo de lucro. Tendríamos como decimos, un pago previo y una ausencia de lucro, ¿vale? El tercer concepto sería el circuito cerrado de consumidores. Digamos que todos los delitos, todo el Código Penal regula todos los tipos penales para defender unos bienes jurídicos.
Digamos que en el delito de homicidio el bien jurídico protegido es la vida, en el delito de lesiones el bien jurídico protegido sería la integridad física. En el delito contra la salud pública se refiere es un tipo un tanto abstracto, pues yo cuando mato a alguien, cuando lesiono a alguien, pero ¿qué es atentar contra la salud pública? Pues atentar contra la salud pública es básicamente ceñirse a una conducta. Es, digamos, el reparto indiscriminado de una sustancia, digamos, poniendo en peligro a un público que no era consumidor, ¿vale? Por tanto, imaginaros, si esto fuera la salud pública y estuviéramos Urki y yo dentro de este circuito cerrado, que somos mayores de edad, consumidores previos, conocidos entre sí. ¿Por qué conocidos entre sí? Significa que para que una persona pueda acceder a ese circuito cerrado, ese socio previo le avala la entrada. ¿Por qué? No por capricho, sino por un motivo. Porque esa persona es conocedora que a la que avala es consumidora previa, puesto que ha consumido previamente cannabis con ella. Y por tanto no pondríamos en riesgo ese público general. Otro requisito sería que ese consumo se realizara en un sitio cerrado, sin ningún tipo de apología sobre ese consumo. En cambio, lo que sí podemos dar es información, pues un colectivo cansado de las políticas antiprohibicionistas que se organizan para lograr el autoabastecimiento y para poder ejercitar el derecho a consumir esa sustancia basándose, como decíamos antes, en su propia moral y no en la moral impuesta por los demás. Por tanto, si somos mayores de edad, consumidores previos, conocidos entre sí, nadie de esa salud pública puede acceder al circuito cerrado, podríamos decir que esa salud pública no se pone en peligro, puesto que la salud individual de cada usuario del colectivo, digamos que ya estaría dañada. Es lo que se denomina una atipicidad dentro del tipo penal, porque parece que se dan toda la situación para la producción del daño, para la lesión del bien jurídico, pero en realidad no se dan por estos requisitos. Y un cuarto aspecto, y no menos importante, estaríamos hablando de la previsión, determinación del consumo. En el primer ejemplo que os ponía, cuando yo iba al parque a comprar para mí, la persona que yo le compraba tenía otras 20 o 30 bolsitas por si iba cualquier otro cliente a comprarle. En el segundo ejemplo, él determinaba su previsión y yo determinaba lo que yo iba a comprar. Iba a la misma persona de antes y compraba esa sustancia. Por tanto, se determinaba esa adquisición. Si esto lo miramos a nivel asociación, digamos que una asociación no puede cultivar a lo loco. Lo tiene que hacer siempre en base a las previsiones de consumo que establezcan sus socios y nunca más. ¿Vale? Entonces, de esta forma, ¿qué conseguiríamos? Salir de la esfera de la oferta de drogas, que es lo penalmente ilícito, y entrar dentro de la esfera de la demanda de drogas, una demanda conjunta que, al igual que una persona o bien puede comprar en la calle o bien puede cultivar su propia cantidad, aquí lo haríamos de una forma conjunta. Y eso es un poco los 4 puntos, así a grosso modo, seguro con más de una matización y más de un punto de vista en lo que se fundamentan los clubes sociales de cannabis o las asociaciones canábicas. Y bueno, eso es un poco el fin de la charla. No sé si tenéis alguna pregunta, seguro que sí. No, que soy traficante. Perdón, no te oigo mucho. Es que eso no quiero que se haga. Ah, vale, perdón. La pregunta es muy sencilla. Por ejemplo, se ha fumado durante mucho tiempo y la ley antitabaco hizo que la gente no pudiera fumar en lugares públicos. Y está basado porque es por el bien común. ¿Cómo puede ser que una nueva ley haga que 20 años de jurisprudencia que avalan que tú tienes ese derecho pueda quitarte? Esa ley no es... La ley natural tiene que defender el bien común, que la ley se supone que regula la convivencia de las personas. En tanto cuanto sea la niña, tiene derecho a hacerlo. ¿Qué posibilidad tienen de hacerlo cuando va en contra del bien común? Cuando es en contra de la propia naturaleza de la ley. Pues está por ver, y mucho más aún cuando se ejerce esa actividad dentro de un ámbito privado y son
personas decididas a desarrollar esa actividad y que comparten todos esos fines y que no puede afectar de ninguna manera a un público general. Eso, que lo hemos comentado antes, precisamente es lo más gravoso que introduce esta ley y hay que luchar para defenderlo. Están presentados varios recursos de anticonstitucionalidad referente a este tema, pero tampoco se ha dilucidado demasiado en el sentido de la expresión de esta ley, puesto que una de las cosas que se prevén también es el cierre de locales donde se permita el consumo de sustancias estupefacientes. Hay que ver por dónde va esto, si se refiere a un bar donde se dejen fumar porros o en un lugar privado cerrado donde un número concreto de personas decididas a ello y firmado mediante unos contratos quieran hacerlo. Yo entiendo que esto no tiene ningún futuro y no tiene ningún sentido a la vez, porque es precisamente gente que se asocia y se reúne para ello. Una última pregunta. ¿Cómo es posible que el Estado haya favorecido organismos y asociaciones que lavan el dinero de la droga para ellos, pagan las tasas, se registran, se hacen públicos y luego les acusa de tráfico? ¿No son ellos copartícipes en la creación de la estructura en la que según ellos es ilícito? Si dan ellos la licencia en 6, ¿te dejan y pagas impuestos? Desde luego que no tiene ningún sentido, más allá porque es el propio Ministerio del Interior el que legaliza estatutos, en muchos casos donde se regula el cultivo. Nosotros en Madrid precisamente tenemos un caso donde la jueza ha archivado, basándose en la apreciación que haces tú ahora mismo, basándose en que el Ministerio de Interior ha legalizado esos estatutos debidamente formalizados y aprobados donde estaba regulado todo el tema. Y la jueza ha archivado basándose precisamente en esa legalización del registro. El tema del IVA ya es un tema que es caso aparte, porque pagar dinero por algo que supuestamente es ilícito, yo lo veo que no tiene ningún sentido. Pero hay determinadas posturas que hacen, que creen que bueno, que hay que contribuir en base a eso. Ahí quería hacer una pequeña apreciación. No estoy hablando del IVA sobre el gramo vendido, sino la seguridad social y IRPF de los trabajadores. Claro. En eso estoy de acuerdo. O sea, en las cotizaciones. ¿Hasta qué punto es, cómo se llama, elemento necesario para que se cometa el crimen? ¿Cómo se llama? Convictio sine qua non. Eso es, convictio sine qua non es el Estado. Hombre. ¿Me cobra por ello? ¿Cómo que hombre? Yo tengo, No, sí. Tenía un embargo del Estado si no me paga 7.000. ¿Cómo que hombre? Te has ganado un título. Muy bueno, a mí me gusta. Bueno, pues muchísimas. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Bueno, yo tengo a mi hijo que es diabético desde los 9 años, tiene retinopatía diabética, está en diálisis, puede consumir porque ha tomado varios ansiolíticos, ha estado en psiquiatría porque los ansiolíticos no le vienen bien y lo único que tiene es insuficiencia. Entonces el protocolo de entrar en una lista de trasplantes le exige que deje esa sustancia. Él lo ha intentado varias veces, dejar esa sustancia, pero claro, se ha tenido que agarrar a un montón de pastillas exageradas que no le han venido nada bien. Se le quita el apetito, no duerme bien y todo. ¿Hay algún vacío legal a donde yo pueda recurrir? Porque es que yo pienso que lo condenan a la pena de muerte simplemente porque consume cannabis. Es que precisamente esa es la cara más dura de una prohibición. Precisamente ante una prohibición hay determinadas, determinadas cosas que se dan por supuestas en cuanto, por ejemplo, a la concesión de un trasplante, meter drogas, todas las drogas en el mismo saco, hablar siempre de droga, pues como son protocolos estándar los establecidos, pues supongo por el tema de los trasplantes, pues sería intentar llegar a un tribunal médico que realmente les diga a estas personas que se equivocan, pero no hay esta estandarización es totalmente contraproducente para casos concretos, porque probablemente el consumo de otras sustancias de abuso dentro de la política de trasplantes esté descartada debido a que hay un riesgo mayor para el individuo y a lo mejor ese trasplante sería más útil a otra persona
que no consumiera o habría menos riesgo para que ese trasplante se pudiera llegar a la práctica. Pero en estos casos concretos es donde estamos desamparados, porque se mete en todo el mismo saco. Y en un caso concreto donde el cannabis no solo no es contraproducente, sino es positivo, pues tenemos esta serie de problemas, por desgracia. Pero no hay ningún vacío legal donde lo pueda recurrir. O sea, que tengo que dejar que lo condenen a pena de muerte. Lo que ella está preguntando es que le están obligando a tener un tratamiento. ¿Hasta qué punto el médico es responsable jurídicamente? Porque por acción o omisión te está asegurando que el tratamiento que él te está dando es mejor que el otro. Cosa que es mentira, para empezar. Y segundo, si tú le obligas al médico, el médico en verdad tendría que ponerte en un papel, ¿verdad? Que tú le... derecho a que el médico te diga, no, este tratamiento es mejor. Este tratamiento, o sea, su hijo tiene que... De acuerdo, la que no está de acuerdo es un protocolo de la lista de Por eso, o sea, su hijo tiene que... El cannabis es mejor, pero el médico le va a decir que el cannabis es peor y que necesita ese tratamiento. ¿Hasta qué punto es responsable jurídicamente porque le está negando? A ver, responsable jurídicamente no lo es, porque el cannabis, por desgracia, es una sustancia ilícita. Como dice, hay unos protocolos, pero éticamente, por supuesto que es responsable. Para uso medicinal, el uso medicinal no es ilícito. Entonces el médico le está negando un derecho, es más, le está obligando a un tratamiento que el médico, bajo acción o omisión... No es que le esté negando un tratamiento, lo que le está negando es el acceso a un trasplante por el consumo de esa sustancia. No le está diciendo que no consuma esa sustancia, sino le está diciendo que si consume esa sustancia en base a un protocolo aprobado por unos legisladores, no puede tener acceso. ¿Nos puede gustar o no? ¿Es una mierda? Pues por supuesto. ¿Éticamente es totalmente reprobable? Por supuesto. ¿Tendríamos el derecho a obligar al médico a certificarnos que el tratamiento que él da, él garantiza que es más efectivo que el de cannabis? No creo. El médico se basa, pues como igual que con el tema de los cannabinoides, que realmente la gente que lleva el tema medicinal con rigurosidad y no banaliza, se basa en evidencia científica, en informes contrastados y en pruebas clínicas, pues precisamente esos tratamientos que actualmente son más lesivos, aún si cabe, que el propio cannabis, que es totalmente inofensivo para eso, pues se va a basar en que hay una evidencia científica, hay unos resultados clínicos que apoyan ese tratamiento frente al otro, sin más. Se va a escudar en el protocolo, no va a querer ir más allá, a no ser de que sea un médico pues que esté un poco más a favor. Pero aquí no estamos hablando de tomar o no tomar, sino de un protocolo ya establecido por esos legisladores que lo que hacen es limitar el acceso en casos en que haya un consumo de estupefacientes, sin pensar en el caso concreto, sino en la generalidad. Y es una pena ahí. Exactamente. Sinceramente, yo no conozco el protocolo médico, si hay algún tipo de alegación, si hay algún tipo de recurso que se pueda hacer o hasta qué ámbito se pueda llegar. Pero sería cuestión de estudiarlo y estudiar la normativa y a ver qué se puede hacer, pero a ciencia cierta no te podría decir, se podría mirar desde luego. Claro que sí. No sé si tenéis alguna pregunta más. Habla un poco más alto si es tan amable. Con esto de las asociaciones, asociacionismo, cultivos compartidos que tenemos aquí y tal, ¿es justificable alguna cantidad de cannabis que te cogiera? No es justificable ninguna cantidad de cannabis, puesto que no hay ninguna regulación y también como el consumo de cada persona es distinto, el cannabis es una sustancia pues que en función de cada persona, del consumo que tenga, tiene una tolerancia mayor y menor, nos tenemos que ver abocados a que sea un juez, una vez que haya una incautación, quien decida en base a unos indicios externos si esa cantidad es apta para nuestro consumo o no. Yo lo que os recomiendo, si cultiváis cannabis y algún día tenéis cualquier tipo de problema, lo primero que tenéis que hacer es demostrar que sois consumidores. Y por supuesto, si hay indicios que apoyen que en realidad no es para un consumo, pues siempre nos van a perjudicar y van a hacer pensar al juez que en realidad lo queremos para realizar una actividad ilícita de tráfico y no para nuestro consumo. ¿En multas, si te cogen la calle con cualquier cantidad de multas?
En la calle, como decía antes, la mera tenencia ya es un ilícito administrativo. En casa no. En casa los primeros que no van a entrar si tú no quieres, entonces nunca van a saber lo que tienes. En el caso de que vean una planta, pues te la van a intentar intervenir. Pero vamos, si es en el interior de tu domicilio, siempre tiene que ser con una autorización judicial, un auto, aparte de un auto judicial, un auto motivado, basado en unos indicios que apoyen esa entrada y registro. Ya te digo, es que al ser un tema que no hay nada regulado, es cada juez, por desgracia, el que decide, dado el caso, basándose en lo que las circunstancias anexas al hecho principal de esa incautación. Pues, por ejemplo, si te encuentran 20 botes, pues va a ser más complicado, pero luego tú también vas a poder, bueno, es que el cannabis no es como el vino, hay cada variedad que es distinta, sabor distinto, efecto distinto, por eso está separado. Pues si te encuentran una cantidad de dinero, pues te dirán, es para traficar, y tú tendrás que justificar que ese dinero es lícito, que proviene o que te lo ha dado tu padre, o que ha sido la renta, ha sido fruto de tu trabajo, o demás. O sea, cada caso es distinto, no hay ninguna cantidad que sea justificable. Pues que a una persona hay casos que la han condenado con 60 gramos y hay personas que las han absuelto con 2 kilos. ¿Alguna otra pregunta? Los recursos a las multas que te echan o la multa de la fría. A mí que nunca me han echado la multa, vamos, porque no te lo pedí. Pues hombre, generalmente no suelen prosperar, porque o sea, no suelen prosperar las alegaciones, porque cuando es la propia administración la que sanciona y estima tus alegaciones, pues rara vez van a ir contra sus propias decisiones. Yo lo que recomiendo a la hora de hacer cualquier recurso administrativo, que uno de los puntos que fundamenten este recurso sería que os apliquen el artículo 28c de la ley 192, que prevé la incautación sin sanción. De esta forma, aunque el hecho está que nos han incautado en la vía pública, que nos lo van a retirar sí o sí, por lo menos que intentemos que no nos pongan la sanción. Pero vamos, en todo caso, la administración rara vez va a ir contra sus propias decisiones. Pero nos van a meter en la vía pública. Y las fotos las sacaron ellos. La sustancia estaba en el jardín, estaba dentro, en un indoor, ¿no? Pues habrá que defenderse ahí con uñas y dientes. Hay fotos de... Pues podemos argumentar nuestro recurso en esas fotos, que en ningún caso se encontraba dentro de la vía pública, sino que estaba en el interior. ¿Alguna cosa más? ¿Por qué han prosperado últimamente las sanciones de cantidades de 0,01 gramos? ¿Perdón? En los últimos tiempos se han conocido varias sanciones de 0,01 gramos de cannabis y se recurre aludiendo a esta cantidad que es mínima y que no... Sí, que es insignificante. Que no llega ni a provocar efecto en el cuerpo, pero igualmente la rechazan. Sí, es el eterno debate entre dosis mínima psicoactiva y... No, son boquillas. No, boquillas, del cenicero de... Porque hay mucho hijo puta por ahí suelto. Además que quieren perros. Nada, pues por lo mismo que os decía antes, porque lo que quieren es recaudar y ahora están pues eso, a la que salta. Pero vamos, generalmente hay una cantidad que es mínima, una dosis mínima, que en teoría no afecta al organismo y por tanto no 0,02. Sí.
llega... Pero vamos, siempre te van a coger más de 0,02 también, entonces... No, pero la denuncia pone eso y se reafirman sobre esa cantidad. No sé. No. Controlen, cogen una boquilla y es esa la cantidad hasta el final. Y se ha recurrido 3 veces y llega... Ya te digo, el tema de los recursos es que nunca van con contra sus propias decisiones. Es muy complicado. Es en los casos cuando hacemos un recurso de alzada y ya es un juez del contencioso administrativo el que tiene que tomar esa decisión, el que son más serios, más rigurosos, y puede que no nos pongan la sanción. Pero claro, el hecho de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, aparte de que necesitas un abogado que ya te va a costar más caro que la multa que te van a poner, tienes que pagar los costas y las tasas del procedimiento, entonces nadie recurre. Está preparado para que pagues y te calles. Bueno, pues si no hay muchas más preguntas, os agradezco mucho vuestra atención y espero que paséis unas buenas jornadas. Muchas gracias.